¿Derecho al autovolador? No. Derecho a la paz. El primer problema es que confundimos necesidades con derechos. ¿Ok? Y yo como libertaria concibo que el ser humano solo tiene 3 derechos, que para la mayoría de la gente están en la prioridad 9, 12 y 14. Lo cual demuestra que el latinoamericano está adoctrinado para primero ser esclavo y luego pedir por su libertad, por su vida y su propiedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre derecho y necesidad? Tus derechos no te los da nadie. Nadie tiene que renunciar a nada para tú tener tus derechos. Tú naces con tus 3 derechos fundamentales. Naces con el derecho a la vida desde que naces vivo. El derecho a la vida no significa que alguien tiene que darte la vida, aparte de tu mamacita. Y el derecho a la vida implica que nadie te mate, nadie te viole, nadie te agreda. Sin tu voluntaria decisión, ¿vale? También, si alguien quiere el sadomasoquismo, pues no se pedo, vamos a ser mexicanos. El segundo derecho con el que tú naces es el derecho a tu propiedad. Y la gente cuando empieza en propiedad piensa en carros, helicópteros, yates, pero no. Las primeras 2 propiedades privadas del individuo son su cuerpo y su mente. El cuerpo, si no lo tuviéramos, naceríamos y seríamos una plastamorfa que se mueve por los suelos, sin ojos para observar la realidad, sin manos para tomar los recursos que existen en esa realidad y poderlos transformar en cosas que antes no existían, como una banca o un edificio o un micrófono. Sin piernas no tendríamos cómo movernos por esta realidad. Sin oídos no tendríamos cómo escuchar lo que otros tienen que decir de esa realidad. Y sin boca no tendríamos cómo expresarnos sobre esa realidad. Nuestra primera propiedad es nuestro cuerpo, porque gracias a él podemos coexistir en esta realidad con otros seres humanos. Y lo primero que los populistas expropian es el cuerpo. ¿Y saben cómo lo hacen? Con esas pinches bolsas de comida que andan regalando. Y que las élites latinoamericanas tanto aplauden. ¡Ay, qué bonito el gobierno! Miren cómo regala comida, qué lindo que es. El derecho a la alimentación, que fue el número 4. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando uno abre esas bolsas de comida? ¿Qué se encuentra? Masa y grasa. ¿Sí? En esas bolsas de comida hay 1 kilo de harina de maíz para hacer tortillas o arepas, 1 litro de aceite vegetal o animal, una bolsa de azúcar, una bolsa de frijol, una bolsa de arroz y si bien te va, algún suplemento vitamínico que de todas maneras es solo para una dosis diaria. Ahí lo que hay es masa y grasa. Ahí lo que hay es diabetes asegurada, infartos asegurados, obesidad pero mezclada con anemia, y se los digo yo que vengo del país con mayor desnutrición crónica que en América Latina. Y la desnutrición crónica, a diferencia de la desnutrición aguda, no se da por no comer, se da por comer porquerías. En esas bolsas no hay frutas, no hay verduras, no hay proteínas, no hay vitaminas. En esas bolsas hay masa y grasa. ¿Y quiénes aplauden la entrega de esas bolsas? Las élites latinoamericanas. Entonces, el problema con la desnutrición crónica es que te atrofia el cerebro. Si un niño no es bien alimentado, desde que es fecundado hasta sus 12 años de vida, ese cerebro ya se jodió. ¿Sí? Y a ese niño le cuesta 3 veces más memorizar, aprender, analizar, leer, hacer matemáticas. Y luego van las mamás diciendo, es que mi hijo es tonto. No, no es que su hijo sea tonto, señora, es que lo alimentó con comida que le aventó el gobierno. ¿Sí? Y la segunda propiedad privada que tiene el ser humano es su mente. Porque la mente es el software que desde el día que vos nacés hasta el día que vos te morís va acumulando información, lecciones, experiencias, sentimientos, muertes, divorcios, libros, películas,
al igual que a tu cuerpo. Y con esas dos propiedades privadas, entonces ya podemos hablar de autos, edificios, casas, empresas. Y el problema de los latinoamericanos es que ni siquiera tienen los pantalones de defender la propiedad privada. Y tu tercer derecho es el derecho a tu libertad, el cual incluye algunas de las cosas que empezaron a mencionar del quinto para abajo, como el derecho a informarte, a expresarte, a educarte. Que el derecho a educarte no es la obligación de alguien más de pagarte la educación, es el derecho que tienes a leer lo que te dé la gana y a educarte como te dé la gana. Eres libre. Es una de las cosas que a los populistas es lo último que prohíben, que leer. Entonces, ¿por qué son esos los tres derechos? Vida, libertad y propiedad. ¿Y por qué no son el derecho a los juguetes, al internet y al PlayStation? Porque para que yo tenga cuerpo y yo tenga mente, eso no implica que ustedes tengan que renunciar a nada. Que yo tenga cuerpo no implica que ustedes tengan cuerpo. Que yo tenga mente no implica que ustedes no tengan mente. Que yo esté viva no quita que ustedes estén vivos. Y que yo sea libre no quita que ustedes no puedan serlo. Ahora hablemos de salud, alimentación, vivienda, trabajo. Ajá. Vamos a hacer un experimento. Supongamos yo soy la gobernante. Y ustedes acá me están pidiendo el derecho de salud. Okay. Para poner un hospital, a menos que tenga esclavos, tengo que pagarle sueldos a la gente. Y el gobierno no hace riqueza de la magia. Todos los centavos que el gobierno tiene es porque primero alguien más lo pagó, ¿sí? Y como los hospitales no crecen en los árboles de manera mágica, sino que hay que construirlos y alguien tiene que atenderlos, eso implica dinerito. Entonces vienen los de esta fila y me dicen derecho a la salud. Ok, yo tengo que pagar enfermeras, médicos, teléfonos, camillas, ambulancias, construir edificios, poner habitaciones, salas de emergencia. Y para pagar todo eso, como yo gobierno no produzco nada, tengo que venirme con ustedes y quitarles un poquito de su propiedad privada y decirles, a ver, denme un poquito porque tengo que satisfacer la necesidad, derecho de estos de darles salud. Era pena decir ustedes, porque de este lado tenemos derecho a la educación. Ok. ¿Y qué implica el derecho a la educación? Pues que tengo que pagar profesores, pupitres, iPads, libros, crayolas, maestros, poner una cancha de fútbol. Y como eso tampoco crece en los árboles, voy a tener que venir con estos y con aquellos, pedirles un poquito de su propiedad privada y darles a ustedes. Pero todos los de allá arriba se me encabronan y me dicen, pues no, porque nosotros tenemos derecho a vivienda. Bueno, pero como las casas no crecen en los árboles y tengo que ponerles techo, tuberías, electricidad, ustedes y ustedes me van a dar un poquito de su propiedad privada y le vamos a satisfacer la necesidad, derecho a los de allá arriba. Ajá. Ahora multipliquemos este experimento por ¿cuántos millones de colombianos que son? 48. Y todos esos 48 aglomerados en grupitos, cada quien gritando más fuerte que su derecho está por encima de los demás. Y entonces, ¿quién viene primero? ¿El derecho a la niña a tener zapatos en Cartagena? ¿O el derecho del niño a Bogotá a tener internet? ¿Y dónde pongo la prioridad? Y en el momento en que pongo a unos por encima de otros, se acabó la igualdad de la ley. Porque estoy haciendo a unos más iguales y más privilegiados en sacrificio de otros. Y al final no voy a tener ni justicia ni igualdad tampoco. Entonces, si realmente queremos esa equidad de la que tú hablas, lo que tenemos es que empujar por igualdad ante la ley. Es decir, si hay tres derechos, y ya entendimos por qué son esos tres y no otros, vida, libertad y propiedad, el que arremeta contra la vida de alguien tiene que pagar las consecuencias, así sea el hijo del narco más narco o del delincuente de la esquina.
así sea el dictador lunático expropiando o el ladrón en el bus, tiene que pagar las consecuencias. Y el que arremeta contra tu libertad de expresarte de la manera en que quieras, tiene que pagar las consecuencias. Entonces, queremos equidad, empujemos por igualdad ante la ley. La gente que se va a Estados Unidos no se va a que les regalen cositas, se van porque allá hay más certeza jurídica de que aunque seas Bill Gates o Mark Zuckerberg o seas el jardinero de la cuadra, la ley es pareja para todo el mundo. Entonces, no, pero es que igual va a haber pobreza, pero es que igual, entonces de tu bolsillo y de tu propiedad sacas el dinero y aportas a una causa si es que tanto te importa. Porque esa hipocresía de, no, es que yo voy a votar para que el gobierno se encargue. No, si realmente te importa, tú, de tu bolsillo y de tu tiempo vas a ayudar a alguien más. Pero, mientras sigamos haciendo listas de Santa Claus, confundiendo necesidades con derechos, poniendo la vida en el puesto 13, de verdad está complicado. Espérenme que perdí la página por donde iba. Para la próxima pregunta. Ya, aquí lo encontré. ¿Qué le diría yo a la gente que va a votar por Petro? Preguntarle que si va a legalizar las drogas, si las va a estatizar y va a ser entonces un monopolio del Estado. Eso es lo que le preguntaría. Porque hay una gran diferencia entre legalizar las drogas para liberalizarlas y que exista un libre mercado y que se cree entonces una industria como la que ya existe de alcohol y tabaco, a legalizar para volverlo un monopolio del Estado y que se vuelva una fuente de recursos infinita para un gobierno comunista, como en el pasado lo fue el petróleo para Venezuela, o los hoteles de los Castro en Cuba, o todo lo que expropió la Unión Soviética. Eso es lo que yo le diría a los votantes de Petro, que lo fuercen a responder. Porque es muy diferente legalizar las drogas para volverlas un monopolio del primer narcosocialismo del siglo XXI, a legalizar las drogas y liberalizarlas para que sean parte de un libre mercado, donde se paguen impuestos y haya regulaciones. No estoy de acuerdo, no creo que sea necesaria una salida violenta para Venezuela. Yo creo que la única manera de acabar con una dictadura es asfixiarla económica y diplomáticamente. Mientras haya gente haciendo negocios con una dictadura, esa dictadura va a seguir en pie. Entonces, lo que deberían de hacer todos los países latinoamericanos, y yo he presionado esto en Guatemala, es primero sacar a la embajada chavista, que no le hace favor a ningún venezolano más que el régimen, porque le da legitimidad. Y si todos los países de América Latina expulsaran a sus embajadas chavistas, se le estaría dando un mensaje al mundo donde ni CNN, ni la BBC, ni Fox, ni nadie lo podrían ignorar. Y aparte de expulsar a las embajadas chavistas, lo otro que haría es un programa de refugiados venezolanos. Porque sí que es verdad que se está creando un montón de xenofobia, porque así de jodidos somos los latinoamericanos, ¿va? Apoyamos todos el socialismo y la vaina, pero no queremos a sus víctimas en nuestras casas. Y empieza la xenofobia. Entonces, hay que hacer ambas cosas: asfixiar al régimen y darle una red de apoyo a todos los venezolanos que lo necesitan. ¿Qué pienso de Macri y de Piñera en Argentina y en Chile? No son lo suficientemente libertarios para mi gusto. O sea, sí, Argentina ha subido en el puesto de libertad económica mundial, pero todavía le hace falta mucho por recorrer. Y yo soy una fiel creyente en la terapia de shock. O sea, yo creo que si vas a cambiar de régimen, hacerlo en shock. Pero es que la gente no está lista, no, es que la gente no está lista hasta que las cosas pasen. Nadie estaba lista para tener un celular hasta que lo tuvo. Entonces, no, son muy conservadores. O sea, Macri y Piñera nunca estarían de acuerdo conmigo en legalizar las drogas, ni la prostitución, ni el aborto, ni el matrimonio igualitario, ni la adopción. Son cosas que
bailan al son. Entonces, para mí les falta. Pero claro, es mejor tener a alguien que te dé respiros en la billetera y te quiera no restringir, o por lo menos que no apoye libertades individuales. Y por eso es que los libertarios casi siempre cuando hacen política se van con los republicans o con los conservadores. Porque eventualmente si hay libertad económica, va a ser inevitable que empiece un grupito a pelear por las libertades individuales. Está pasando en China, por ejemplo. Porque cuando las chinitas empiezan a ver, gracias a la libertad de mercado, revistas como Vogue, y miran que Demi Moore o Britney Spears o la que sea que esté de moda ahorita se pueden expresar como quieran y vestirse como quieran, esa chinita se pone a pensar: ¿y por qué yo no puedo googlear democracia? ¿O por qué yo no puedo googlear libertad? O sea, la libertad económica implícitamente lleva el germen que eventualmente va a explotar por los derechos individuales. Por eso es que Estados Unidos fue la primera nación en empujar los derechos para la mujer, los derechos para los homosexuales, donde fue todo un tema, el tema de la esclavitud. Porque lo que nadie se acuerda, cuando te dicen: no, pero es que los gringos se independizaron y tenían esclavitud, es que esa era la norma de la humanidad. Y el primer país que puso por escrito que todos los seres humanos eran creados iguales fue ese. Entonces, por lo menos escribirlo dejó las bases para que después se vea eso. Entonces, para mí, es mejor tener un gobierno que no te asfixie económicamente, aunque no sea tan liberal en otros temas, que tener un gobierno progre de estos socialistas que agarran la bandera gay, la bandera feminista, la bandera ecológica, pero que te restringen la billetera y no te dejan pensar. Y por último, mercadeo, vender ideas. ¿Querés un manual para vender ideas libertarias? Aquí está esto. Está Libertópolis Radio, están las cantidades de páginas libertarias que ya existen. Hay que meterle cultura pop al tema. Yo aquí he puesto películas, he puesto canciones, he puesto analogías. Hay que hacer filosofía con esto y buscar que al fin y al cabo los mensajes de la libertad están escondidos en muchas cosas. Ahí van las 5 preguntas y que nos vamos para arriba. Buenas tardes, mi nombre es Anderson Ramírez, te admiro mucho primero que todo. Yo te quiero preguntar, siempre que hemos visto que el liberalismo funciona, o sea, el liberalismo lo hace sí, porque toma la ciencia, a la economía como una ciencia, pero cuando hemos visto que se aplica, casi siempre es porque empiezan países que vienen de las ruinas totales, como el ejemplo de Singapur o Estonia, que sale de un régimen comunista. Entonces, en un país como Colombia, donde la economía no es exactamente libre, porque digamos el petróleo le pertenece al Estado, ¿cómo agarramos acá el camino para el liberalismo real? Si lo quieren ver así, primero uno tiene que estar claro en lo que está diciendo y no cometer esos errores. Los que consideran que la economía es una ciencia que se puede controlar desde la infinita sabiduría de un burócrata en un escritorio poniendo y quitando precios son los socialistas. Los liberales consideran que la economía es acción humana, es el proceso evolutivo, espontáneo, que se ha dado en todas las culturas del mundo, sin excepción, por la necesidad humana de intercambiar un talento por otro. Y eso empezó desde los cavernícolas. Entonces hay que entender eso. ¿Qué camino puede agarrar Colombia para empezar a meter ideas liberales? El de las drogas. Miren, si Colombia cae en este régimen, y ya les expliqué los 2 escenarios, el problema no solo va a ser para Colombia, el problema es que esto le va a dar un reboost al socialismo del siglo XXI, que ahorita se encuentra en una posición muy jodida, porque se les acabó el dinero del petróleo y agarraron a Odebrecht. Y les urge que los 2 países narcopotencias, México y Colombia, entren al eje. Por eso AMLO habla de amnistía en México y por eso aquí se medio coquetea con la idea de legalizar. Pero como ya les expliqué,
No es lo mismo legalizar para estatizar que legalizar para liberalizar. Y siendo un tema que virtualmente afecta al 100% de colombianos, yo por ahí empezaría a enseñar precisamente lo que decía ahorita el último chico venezolano, lo que los partidos tradicionales no han hecho. Y ya cuando llegue a esa pregunta les expando en eso. ¿Qué hacemos si tenemos una deuda externa muy alta? Pues liberalizar. Porque si tú mantienes un macroestado, que en la mayoría de los casos latinoamericanos el 80% de lo que pagamos en impuestos es para mantener el aparato burocrático, no para inversión, pues entonces esa deuda nunca se va a terminar de pagar. Pero lo primero que hay que hacer antes de pagar la deuda ya existente es cortar el flujo. Y para cortar el flujo hay que cerrar oficinas, cerrar ministerios, despedir burócratas y quitarle funciones al gobierno. Una vez se corta ese flujo, entonces se pueden empezar a ver planes para pagar esa deuda. Pero lo más importante para pagar una deuda es crear más fuentes de productividad y de riqueza. Y perdónenme que les insista, pero si Colombia legalizara las drogas, tendría una enorme fuente de impuestos, que hoy por hoy no está teniendo, y una enorme fuente de trabajos, de inversión, y un mercado nuevo que se abriría, incluso un turismo. Yo les recomendaría que miren cómo Portugal ha disminuido sus niveles de deuda desde que tomaron la decisión de legalizar las drogas. Políticos libertarios. Bueno, hay políticos libertarios. Ustedes tienen aquí a Daniel Reisler, por ejemplo. En México está Rodolfo Santos Dávila. El problema es que, miren, para tener un partido político libertario exitoso, se necesitan tres elementos. Se necesita el animal político, se necesita el intelectual y se necesita el experto en marketing, redes y comunicación, como él, que no trabaja conmigo, pero está haciendo una gran labor. Por mí y por todos ustedes, para que esto lo podamos tener después y poderlo compartir con todos los demás. ¿Por qué? Les explico. Para tener un partido político libertario exitoso, primero necesitas el animal político, el cuate que vos puedes aventar en un ancianato o en un kindergarten y los niños y los viejitos lo van a amar. No porque ande ofreciendo chunches gratis, sino porque simplemente tiene carisma, ¿sí? Y perdónenme que les diga, pero es que los intelectuales liberales no son muy agraciados ni muy sociables, ¿sí? Ok. Pero ese animal político necesita de un intelectual libertario, del cuate que se haya leído a Mises, a Hayek, a Friedman, a Bastiat, a Ayn Rand, a Ron Paul, a Milton Friedman, y que tenga las ideas claras. Porque de ese purismo intelectual va a depender que el animal político no se prostituya ni con la derecha conservadora ni con la izquierda socialista. Y por último se necesita de un cuate como él, para que cuando el animal político vaya con el intelectual al ancianato, al kindergarten o al mercado, alguien esté haciendo los hashtags, los memes, los videos y todo el mundo se entere. ¿El estilo JJ? No, porque él no tiene un compromiso ideológico. O sea, él es un marketinero que se va a vender al que se lo pueda pagar. ¿Me entendés? Y además no comulga con las ideas. Entonces no es lo mismo que alguien que es libertario te haga los memes, los videos y los hashtags porque entiende las ideas, a alguien que lo único que sabe es vender, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tenés esos tres elementos, así como las patas de un banco, el partido no te va a funcionar. Si tenés al intelectual y al marketinero, tenés una excelente fanpage de Facebook, donde todos los liberales nos cagamos de risa. ¿Sí? Si tenés al animal político y al marketinero, tenés un partido latinoamericano cualquiera, que no está comprometido con nada. Y si tenés al intelectual y al animal político, pero no tenés al marketinero, nadie te va a votar, porque nadie te va a enterar de nada.
societario que tenga esas tres cosas, y por eso es que no se pueden ganar elecciones. Ay, gracias por el café. Después, el grupo de ricos. Ajá, va. Primero, hagan un ejercicio. A todos esos empresarios colombianos que ustedes detestan con todo su corazón, vayan a investigar cuántos privilegios, cuántos proteccionismos, cuántas leyes los amparan de un verdadero libre mercado. Le voy a poner un ejemplo: Monsanto, malditos de Monsanto. Véanse un documental, se llama Food Inc. Monsanto es el monstruo que es porque está altamente subsidiado por el gobierno gringo, hasta el punto donde producen maíz en exceso, y ese maíz en exceso se lo dan a las vacas, a los pollos y a los peces que los gringos luego se comen. Ni las vacas, ni los pollos, ni los peces están diseñados para comer maíz. Los pollos, pues sí, pero de ahí no, y los cerdos menos. Entonces, cuando un animal come lo que no tiene que comer, desarrolla tumores, diabetes, cánceres. Y esos animales enfermos y obesos y genéticamente modificados son los que después los gringos se tragan. ¿Y qué le pasa a los gringos? Les sube la obesidad, el colesterol, el cáncer, la diabetes. ¿Y cuál es la solución? ¿Acaso Obama dijo, oh my God, maybe le deberíamos de quitar el subsidio a Monsanto para que Monsanto no haga maíz en exceso, y ese maíz en exceso no se lo den a los animales y los animales entonces coman lo que tienen que comer? ¡No! La solución fue Obamacare. Subsidiamos la enfermedad. Entonces, al problema le ponemos otro problema y otro problema. Y ahí van los socialistas quejándose de Monsanto como que si Monsanto fuera el producto de un mercado libre, cuando es mentira. Entonces, y esto yo tengo aquí varios ejemplos. Cuando ustedes odien a una empresa por grande, vayan a ver cuántos privilegios y cuántos proteccionismos tienen, porque probablemente van a encontrar que muchos. Ahora, con el tema de las tierras, ¿qué tan atrás nos vamos, mano? Porque si como humanidad lo pensamos, todos nos hemos invadido por todas partes. O sea, mañana se pueden levantar los ¿qué? Holandeses y se van a Sevilla y le dicen a los españoles, vengo aquí a cobrar mi derecho de resarcimiento histórico por cuando la corona española nos tuvo dominados. O los mongoles pueden irse a Rusia a pedir también resarcimiento de fronteras. O los chinos. O sea, ¿dónde acaba la lista? Si como humanidad todos nos hemos invadido. Y con nombre y apellido, ¿a quién le damos esos privilegios? Ahora, lo que sí se puede hacer es quitarle el monopolio del subsuelo al Estado. Porque en toda América Latina, sin excepción, el subsuelo no es tuyo, es del Estado. Entonces, lo que sí se podría hacer es las tierras estatales, que son de todos, o sea, de nadie, o sea, del gobierno de turno, o sea, de los burócratas que están ahí. Eso sí se podría hacer. Individualizar el subsuelo y dárselo a esas comunidades que hoy por hoy no tienen tierras, y ponerlas a la venta y que las compre el mejor postor. Porque es lo mismo con los terratenientes, están blindados por privilegios que la misma ley les da. Y esta última pregunta, ¿cómo convenzo a los colombianos de que no caigan en lo mismo que nosotros caímos en Venezuela? Mano, cuando a ustedes los cubanos se los dijeron en el 97, ustedes se cagaron de resabios. Es la verdad. O sea, hoy los venezolanos que están en México, en Nicaragua, me dicen, Gloria, es que yo oigo a López Obrador y es la misma vaina, yo oigo a Petro y es lo mismo y no me hacen caso. Y le digo, ¿y ustedes no le hicieron caso a los cubanos? Les decían, mira, Cuba es una isla, Cuba porque no tiene petróleo, nosotros somos Venezuela, ¿ok? Brasil es nuestro vecino, Colombia también, esa vaina aquí no va a pasar. Y todos van con la cobijita de la arrogancia, de esa aquí no va a pasar. Entonces yo entiendo su frustración. Imagínense si ustedes están frustrados, lo frustrada que estoy yo, que soy hija de cubano. Y yo vengo yendo al comunismo desde que tengo 5 años. Y cuando los venezolanos cayeron con Chávez, y todavía Chávez era el rockstar y el hit del momento, allá por el año 2003, yo decía, qué pendejos. La línea a terminar de aniquilar los partidos políticos para insertar líderes
que aparentemente no eran de partidos políticos. Luego, las instituciones que medianamente funcionaban, las personas creyeron que podían con Chávez mejorarla, y no fue así, empeoró. Aquí en Colombia las instituciones funcionan, son perceptibles, hay que presionar para que mejoren, pero si tú las cambias y te vas hacia el otro lado, como decía acá, entran al abismo como en Venezuela. A Chávez lo apoyaron empresarios, a Chávez lo apoyaron militares, a Chávez lo apoyaron medios de comunicación social porque creyeron que a ese teniente coronel lo podían controlar, y no fue así, se le fue de las manos. Ese teniente coronel que creyeron que lo iban a presionar, que lo iban a controlar, fue más hábil que ellos. Ya esto estaba prediseñado desde Cuba, y ahí hay una red que quieren hacer un eje: Venezuela, Cuba, Colombia, Venezuela. Ese es el eje y la máxima aspiración de esta corruptela, que no se puede llamar ni socialista ni comunista ni nada, porque ya eso escapa de la esencia de lo que puede ser una doctrina. Ya ese narcotraficante ya que se mete con la política, pues cae allí. Yo les diría a los colombianos que estas instituciones que funcionan, que son perceptibles, consérvenlas, porque lo que vendrá en caso de que ocurra lo de Venezuela será mucho peor. Muchas gracias. Gloria, mi pregunta es concisa. ¿Cuál es tu sistema de salud, pensión y educación soñado? ¿Quién tiene que pagar? ¿Quién lo financia? ¿Cómo paga el rico? ¿Cómo paga el pobre? ¿Cómo accede a esa educación? Lo primero que hizo Chávez cuando llegó al poder fue imponernos una constitución castrocomunista, la primera constitución del Foro de Sao Paulo, constitución que yo desconozco, igual que el régimen, igual que el Estado y todas las instituciones venezolanas. Ahora, considerando que la libertad le mejora la vida, la calidad de vida a la gente, ¿tú crees que es ético imponer una nueva constitución libertaria, o que habría que ir a un proceso de libertad constituyente en donde a través de la democracia, un referendo, se escoge una nueva constitución? ¿Y cómo se hace si las masas, como dices tú, no cambian la realidad, sino que tienen que ser las élites que entienden las ideas libertarias? Gracias. Hola, bueno, resultará algo extraño lo que les voy a decir, pero yo hace años veo una película que me gusta mucho y la repito, y creo que todos lo sentimos, y es miedo, ¿cierto? Es la película de Batman. Todos quieren algo, ¿sí? Y le dan ese plus a esa persona que les ofrece la solución, que es devolver el poder a la ciudadanía, ¿sí? Y hay un grupo de personas que dicen, vamos a acabar con esto, y es como lo que siento yo, que es Filipinas. Subió un presidente que olió ese miedo y la gente lo apoyó. ¿Tú crees que eso se pueda presentar en Latinoamérica, en Colombia? ¿Ya no existe? ¿Cuál es tu opinión y si estás de acuerdo? Gracias. La primera pregunta era, ¿qué pienso del silencio del gobierno respecto a Venezuela? Si tú permaneces callado frente a injusticias, es porque te estás beneficiando de esas injusticias. Esto ya no son los años 50, donde se podían esconder las fotos de los gulags o los campos de concentración, como para que el gobierno latinoamericano diga, yo no sabía que a la gente la estaban matando en Venezuela. No, no hay excusa. Si un gobierno se calla, es porque es cómplice y se está beneficiando. Esa es la única razón por la cual creo que los gobiernos latinoamericanos han sido tan cobardes, incluyendo el mío, que vergonzosamente desde hace como un mes y medio le está pidiendo visa a los venezolanos, cosa que condené.
¿Cuál es la importancia de la sociedad civil? La importancia de la sociedad civil es absoluta. Es más, una sociedad civil fuerte, una sociedad civil comprometida y una sociedad civil pensante empieza ella por sí misma a encargarse de los ancianos, de los perritos, de los arbolitos, de darle juguetes a los niños, de los huérfanos. Y una sociedad civil fuerte no se deja manipular por un discurso populista, porque no necesita ningún Santa Claus que venga a salvarles el trasero, porque esa sociedad misma se está cooperando y está ayudando entre sí. Por eso, la primera función del socialista y del populista es dividir a la sociedad con odio, porque una sociedad que se odia entre un pueblo que supuestamente es víctima y un antipueblo que es el culpable, es una sociedad que ya no coopera entre sí. Entonces, ¿cuáles son los puntos débiles de los socialistas? Las ideas. El talón de Aquiles de ellos son las ideas. Por eso aborrecen debatir. Por eso te ponen bombas antes de que entres a su universidad marxista. Por eso te cancelan debates 2 horas antes. Porque saben que sus ideas son tan malas que las puedes destruir. Ahora, para eso hay que leer, gente. Porque hay mucha gente que me dice: pucha, qué lenguaje tan simple, qué buenos ejemplos. Sí, pero para yo tener lenguaje simple me tuve que tragar los masacotes de Mises y de Hayek y de Adam Smith y leer un montón, porque leyendo gente complicada y entendiendo ideas complejas, entonces uno puede hacer ejemplos sencillos. Y lo que pasa en América Latina es que todo el mundo quiere ser líder, pero ni siquiera ellos están definidos ideológicamente. Entonces, si vos no estás claro en cuál es tu ideología, sea la que sea, me da igual, es muy fregado salir a debatir, y más con socialistas que apelan a la falacia dominen y apelan a la lástima, y en un debate te matan y te destruyen. Entonces, ¿cuál es el talón de Aquiles de los socialistas? Las ideas. En violencia ellos ganan. Ellos son los expertos en gulags, en bombazos, en secuestros, en desapariciones. Ellos. Entonces, por violencia no les vas a ganar. Por ataques e insultos y campaña negra tampoco. Donde realmente les ganamos y donde realmente los jodemos es en las ideas. ¿Cuál es mi sistema de salud y cuál es mi sistema de educación? Hay un libro, está en PDF, es así chiquito, se llama Separación de Estado y Educación, de un profesor que se llama Santos Mercado. En ese libro se da todo un manual de cómo separar educación de Estado, volviendo a los receptores de esa educación los protagonistas. Ese es el sistema que tienen los suecos y los noruegos, y es un sistema inventado por el libertario Milton Friedman. Ah, pero eso nunca cuentan los socialistas cuando te dicen que Escandinavia es socialista, ni cuando te la ponen de ejemplo del socialismo. Pero el sistema que tienen los países escandinavos es el sistema de vouchers educativos, del bono educativo, del vale educativo. Para mí, un Estado separado de economía, un Estado que no controla la educación, es un Estado que no necesita tantos recursos porque no tiene tantos burócratas. Y como un impuesto basta y sobra para financiar seguridad y justicia. Yo creo en el flat tax, en el impuesto parejo. Un excelente ejemplo de flat tax es el IVA. Todo el mundo, sea rico, pobre o clase media, paga el mismo porcentaje por sobre lo que consume. Y si no consumes, no pagas. Entonces, financiar los vales a través de flat tax, vales que son entregados al padre y madre de familia en calidad de vale por un mes de quinto primaria o un año de quinto primaria. Ese padre o madre de familia, entonces, teniendo toda la oferta educativa, puede venir y decidir en qué escuela enrola a sus hijos. Ojo, siguen siendo impuestos, pero es un impuesto flat. Y es el papá, no el sindicato marxista lleno de parásitos que se roban, como en mi país, 92 centavos de cada quetzal.
y por eso nunca hay dinero ni para los pupitres, ni para el internet, ni para nada. No son los sindicatos de maestros, son los padres de familia los que deciden con esos vales a qué escuelas prenden. Si a esa escuela no llega el profesor, si esa escuela no invierte en pupitres, el papá o la mamá tienen el derecho entonces al siguiente año a agarrar ese vale e irse para otro lado. Eso lo que crea es competitividad dentro de las escuelas. Va a haber unas que van a ser más científicas, va a haber otras que van a ser más artísticas, va a haber otras que van a ser más tecnológicas. Así es como yo concibo que debe de financiarse la educación y separarla de una vez de Estado. ¿Cómo financiaría la salud? Voy a repetir. Separación Estado-Educación de Santos Mercado. Ahí está el PDF. ¿Cómo financia la salud? Igual. Sistemas de pensiones individuales. Es decir, tú como empleado, igual, estás obligado a que el 4%, el 5% de tu salario se vaya a tu seguro social. Solo que en lugar de irse a un barril sin fondo, donde todo el mundo mete mano, se va a una cuenta con tu nombre y apellido, en la financiera que tú decidas. Algunas te darán más prestaciones si te da cáncer, otras te darán mejores servicios si te da diabetes, y ya escogerás tú, después de hacerte un análisis genético, cuál te conviene más. Y mes con mes, individualmente vas ahorrando. Ahora, ¿qué pasa con el chico de 18 años que lleva 3 meses de trabajar y le dio SIDA? Y lo que tiene ahorrado en la cuenta son $10. Bueno, pues de esas mismas pensiones individuales sí que puede salir un porcentaje de emergencias para enfermedades terminales. Y entonces tener un fondo común, pero cubierto con un pequeño porcentaje, financiado y nutrido por las cuentas individuales, donde tú desde tu celular puedas ver: fulanita, del fondo de pensiones tuyo, este mes contribuiste al 4% de lo que costó la operación de este niño con leucemia. Sutanito, del fondo de pensiones que tú tienes, este mes contribuiste a que el abuelito de Sutanita tuviera una máquina de oxígeno. O sea, yo no me opongo a que si la gente está feliz de pagar impuestos, y para empezar que los paguemos todos, ¿verdad? Porque siempre que hablamos de pagar impuestos, sí, pero que paguen los idiotas que ya pagamos. De la economía informal nadie nunca quiere hablar. Entonces yo no me opongo a que las cosas se financien por impuestos. A lo que me opongo es a que el dinero sea administrado por la gente que no es la protagonista de esos servicios. Yo quiero que los protagonistas de los servicios, es decir, el enfermo y el papá y la mamá, sean los que controlan el dinero, no un sindicato marxista lleno de parásitos, que es lo que pasa, sin excepción, en toda la educación estatal de América Latina y del sistema de salud. Después, ¿qué hacer con la Constitución? Mira, si hubiéramos hecho una Constitución ahorita, democráticamente, la salud, la educación, la vivienda, la alimentación hubieran sido las 4 prioridades. La justicia hubiera venido después, pero como la justicia venía de quinta, hubiese sido una justicia basada en la salud, la educación, la vivienda y la alimentación. O sea, ¿qué le vamos a expropiar a quién para saldarle el deseo al otro? Luego vino el trabajo como derecho, ¿verdad? La seguridad, luego vino la felicidad, después vino la libertad, de ahí vino la vida, después vino la propiedad, después informarse, después la participación y de último la expresión. O sea, yo no creo que se pueda hacer una constitución libertaria democráticamente. De hecho, la única constitución que la humanidad parió, concibiendo al individuo no como un esclavo del gobierno, sino como el objetivo del gobierno, fue la Constitución de Estados Unidos. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que se consiguió que el individuo no estaba para servir al gobierno, sino que el trabajo del gobierno era garantizar su vida, su libertad y su propiedad privada para que ese individuo entonces libremente se desarrollara.
Obviamente, si los padres fundadores de Estados Unidos hoy se levantaran y vieran lo que es Gringolandia hoy, se vuelven a morir. ¿Ya? Porque entre Obamacare, una deuda de 20 trillones de dólares, un socialismo exacerbado, unos lobbies proteccionistas, ya no es ese Estados Unidos de life, liberty and the pursuit of happiness. Y esa es la mala noticia. Todos los experimentos libertarios que la humanidad ha tenido, las ciudades-estado italianas, Islandia en el siglo XVI, Estados Unidos hasta la creación de la FED, te diría yo, 1913, eventualmente la humanidad siempre sucumbe. La libertad no dura forever, porque como dice el dicho, abuelo pobre, papá rico, nieto miserable. Eventualmente a la humanidad se le olvida que la libertad es la constante vigilancia. Y entonces los que ya no fueron partícipes de la lucha de esa libertad sucumben ante el socialismo, ante el totalitarismo, ante el comunismo, ante todo eso. Entonces, uno no puede pretender, creo yo, que lo que uno va a escribir va a servir para forever and ever salvar a la humanidad. ¿Por qué no? Si vemos la historia, la humanidad es cíclica y caen totalitarismos y genocidios y a veces tiene libertad. Lo que sí está comprobado es que en los momentos de mayor prosperidad de la humanidad es donde ha habido más libertad. No hay duda de ello. Y los momentos de mayor miseria y genocidio es donde ha habido menos libertad. Entonces, contribuir a que las constituciones latinoamericanas pongan por escrito que el individuo es la minoría más pequeña que hay y que sus derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad privada no están a la merced de ser violados ni por un dictador ni por una mayoría. Ya con que las constituciones latinas pusieran eso, entonces si quieren nos ponemos a debatir de cómo financiar la salud, los juguetes, los PlayStations y todo lo demás, pero por lo menos tener claro eso, porque si no tenemos claro eso, entonces creemos que la propiedad privada, ay sí, pero expropiese el que me caiga mal, la vida, ay sí, pero asesinemos al que nos cae mal. O sea, no puede ser que este continente siga creyendo que los derechos están a la discreción de la mayoría de turno o del dictador de turno. Entonces, con que pusiésemos esa cláusula ya sería un gran paso y ya no estaríamos cada 4 años, cada vez que hay elecciones, viendo qué hacer o qué no hacer. Y ¿qué era la última pregunta? Solo apunté dictador aquí, ¿por qué? No sé, perdón. No me acuerdo, perdón. ¿Quién preguntó lo último? ¿Se acuerdan? Ah, fue el tuyo. Ah, no, entonces sí. Ah, no, ya me acordé. ¿Quién fue? ¿Cuál era tu pregunta? Perdón, es que solo escribí la palabra dictador. Devuélveme el micrófono o me escuchas bien. Te escucho. Bueno. Me debes un café, ¿no? Porque solo escribí dictador, no sé. No, mira, lo que pasa es que tomé el ejemplo de una película porque hace mucho tiempo la veo, me gusta, y es la figura de Batman, que ahí nace pues debido a un miedo y hay un grupo de personas que quieren destruir la ciudad gótica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vemos todos acá en Latinoamérica y en Colombia un miedo y sobre todo cada día más hay miedo, a pesar de que estamos viviendo un proceso de paz. Pero existen más miedos, dudas. Me transfiero o me voy a un país que se llama Filipinas. Hace tiempo pasó algo similar y la gente comenzó a pedir como justicia. Y llegó un man y dijo, yo les ofrezco esta opción, y lo apoyaron y lo subieron. ¿Tú crees que ese modelo puede ser una solución? Es que ¿O puede aplicándose acá? Es que no conozco ese caso. Gracias. Tendrías que conocerlo. Duterte. Por favor. Rodrigo Duterte. ¿No viste, Batman? No, Batman sí la vi, pero el caso de Filipinas, del tipo que me estás contando, no sé si me estás hablando de alguien que llegó a ser presidente o que se puso una máscara No. y empezó a combatir el crimen. Es presidente. Y él lo que propuso fue pena de muerte para aquellos Para corruptos. los corruptos. Exacto. Ok, es que vamos a ver una cosa. Aquí la gente dice, bueno, es que los candidatos no me ofrecen lo que yo quisiera. Es que a ver, la política es oferta y es demanda. Y les voy a poner un ejemplo.
los candidatos políticos, presidentes latinoamericanos mientan a Dios en su discurso. Si Dios mediante, si Dios los bendiga, por la gracia de Dios, porque Dios los quiere, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué mencionan a Dios? Si se supone que según nuestras constituciones hay separación de iglesia y Estado. Porque el 95% de latinoamericanos es creyente. Si mañana hubiese encuestas que demostraran que el 95% de latinoamericanos es no creyente, yo les garantizo, me quito un ovario, de que los políticos no vuelven a mencionar a Dios en sus discursos. Los políticos ofrecen lo que la gente quiere. ¿Y qué quiere la gente? Salud, educación, vivienda, alimentación, justicia, trabajo, seguridad, felicidad, libertad, vida, propiedad, informarse, participación y expresión. En ese orden. Entonces, ¿por qué no veo yo candidatos libertarios? Porque genuinamente no queremos liberalismo. Porque liberalismo significa yo tenerme que encargar de mi propia vida. Significa yo tener que alimentar a mis propios hijos, yo tener que educarlos, yo tener que comprarle juguetes. Y no queremos eso. Queremos a papá Estado. Miren ahorita con Nicaragua. Yo he estado en Nicaragua y les puedo garantizar que el problema en Nicaragua no es la dictadura. El problema es que hace unos días les quitaron sus regalitos. Y la gente está dispuesta a vivir en dictadura siempre y cuando le avienten sus migajas. Pero cuando ya no vienen las migajas, ahí sí es donde ponen el grito en el cielo. Pero si mañana Ortega saliera a repartir pollos, la gente se vuelve a callar y se regresa a su casa. Igual que en Venezuela. La gente sale a alegar, no es porque Maduro es dictador, sino porque ya no les están dando la arepa que antes les daban. Entonces, es que yo no veo candidatos libertarios, es que no hay oferta para eso. Ahora, el día que la demanda pida esas cosas, les juro que van a aparecer los candidatos que las ofrezcan. Y acuérdense de ese ejemplo, de Dios y los creyentes. Y ahora sí, otras 5. ¿Es el Foro de Sao Paulo? ¿Cuánta gente aquí sabe lo que es el Foro de Sao Paulo? No voy a hacer un resumen expreso. El Foro de Sao Paulo fue la estrategia para infiltrarse en la democracia cuando seguir repitiendo guerrillas marxistas ya no era rentable, porque la Unión Soviética había colapsado y porque la mayoría de nuestros países dejamos de tener dictadores y empezamos a tener democracias. El Foro de Sao Paulo se reúne todos los años, arma la agenda del socialismo del siglo XXI y en lugar de usar a Marx, que decía que el comunismo entra de manera violenta, usan a Gramsci, quien fue el líder del Partido Comunista Italiano, que dijo que la manera más efectiva de que el comunismo funcione es lavando cerebros. Y los cerebros se lavan en el cine, en el teatro, en el deporte, en las universidades, en la academia, en la casa, en las iglesias. El Foro de Sao Paulo tiene todo que ver con política latinoamericana, porque ha puesto presidentes en Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Cuba, por supuesto. Entonces, cuando ustedes piensen ¿qué repercusiones puede tener que un socialista del siglo XXI gane en mi país? Piensen en qué recurso tiene su país, en este caso las drogas, para seguir financiando ese proyecto. ¿Y qué es el índice de libertad económica? El índice de libertad económica que está en internet, hay varios. Está el de la Fundación Heritage y está también el del Fraser Institute. Lo que estos índices miden son varias cosas. La primera, respeto a la propiedad privada. ¿Qué tan probable es que un lunático llegue a tu país y te expropie? Segundo, ¿qué tan fácil es hacer negocios en un país? ¿Cuántos trámites burocráticos, cuánta corrupción, cuántos obstáculos tiene un emprendedor que pasar antes de poder abrir una empresa? Tercero, corrupción en las aduanas. ¿Qué tan fácil es meter y sacar un producto de un país? Cuarto, certeza jurídica. ¿Qué tan probable es que en ese país un lunático te cambie las leyes y tu empresa sucumba?
El índice de libertad económica mundial para mí no es suficiente, porque hay países como China o Singapur que son dictaduras capitalistas, y yo también valoro la libertad humana. Es decir, ¿qué tan fácil es ser mujer en un país? ¿Qué tan fácil es ser gay en un país? ¿Qué tan libre eres de expresar tu creencia religiosa o tus ideas políticas en un país? Entonces, para mí, los países que debemos de emular son aquellos que encabezan el índice de libertad económica mundial, que los tiene el Instituto Fraser o el Heritage Foundation, y el índice de libertad humana mundial, que lo está midiendo el Instituto Cato. Ahí es donde yo, digamos, encuentro los modelos a seguir. Por demás, está comprobado que en los países con mayor libertad económica y mayor libertad humana, el pobre más pobre es 4 veces más rico que en los países con menos libertad económica y menos libertad humana. El Estado libertario. Bueno, para empezar, yo no tengo la verdad absoluta, ¿verdad? O sea, hay gente que propone todavía abolir el Estado, que son los anarcocapitalistas. Tengo muchos amigos anarcocapitalistas. Me dicen que de aquí al anarcocapitalismo se requiere de 10 años de impaciencia, y ya voy a llegar ahí. Y yo les digo, sí, miren, probablemente si yo hubiera nacido en Suecia, donde mi mayor problema es que el alcalde se robó una pluma en la oficina, pues yo sería anarcocapitalista. Pero nací en Latinoamérica, donde ser libertario ya es loco. Entonces, pero les quiero decir esto porque yo no les estoy aquí vendiendo una utopía. La libertad implica caos e implica que la gente se equivoque, pero lo que sí implica es que cada quien es responsable de su vida. Y yo prefiero ser libre en el caos que esclava en el orden. ¿Ok? Y aparte de mi ideología, están los anarcocapitalistas que son más extremos que yo. Entonces, o sea, el mensaje que quiero que se lleven es: yo no les estoy aquí vendiendo un idealismo, les estoy enseñando mi postura para que ustedes encuentren la suya. Y hay un test, testpolitico.com, que ustedes lo pueden hacer, es como el test de las revistas de mujeres, ¿no? Donde te ubican en totalitario, progresista, conservador, libertario. Háganlo. Antes de salir a buscar un candidato, vean dónde están ustedes parados, qué es lo que ustedes creen. Y dicho esto, y con todo el respeto que su vida se me merece, y Gary Johnson, perdón, pero no son animales políticos. Lo siento. No tienen lo que se requiere para que un candidato gane elecciones. ¿Por qué? Porque cuando les preguntan si la educación debería ser estatal, te contestan no. No te contestan lo que yo le contesté a esta niña. Hay un libro que se llama Separación de Educación de Estado, tarará, sindicato, tarará. No están dispuestos a explicarle a la gente el proceso psicológico por el que ellos transitaron para llegar a las ideas que tienen. Entonces se sientan en un programa de televisión y dicen: es que el libre mercado, eso es lo que tiene que ser, porque sí. Si la gente no conoce el proceso mental que a vos te llevó a defender lo que defendés, no te van a entender. Y eso es lo que un animal político sí tiene. Pero también estoy de acuerdo con vos. Yo por eso jamás en mi vida me he metido en un partido político, ni me he postulado a un cargo público. Porque lo mío es crear la demanda. Porque ¿de qué me sirve tirarme con una oferta si no hay demanda? A mí hay mucha gente que me dice: ¿por qué no vas a arreglar tu país? Sí, miren, si yo tuviera que esperar a que todas las mujeres en Guatemala se empoderaran, dejaran de dejarse pegar por un marido borracho, para yo entonces ser libre y defender lo que defiendo, me muero primero. O sea, esa falacia de andar a arreglar primero tu país para luego decirle a nosotros: perdón, pero yo no tengo la culpa que el guatemalteco no le dé la gana aceptar estas ideas. Lo que sí es verdad es que en mi país, Manuel Ayao, desde los años 70, tuvo la lucidez de poner la única universidad libertaria que hay en el mundo, que es la Universidad Francisco Marroquín, porque el cuate pensó a largo plazo. Y lo que él hizo en los 70s me tiene a mí parada en el 2018. ¿Ya? En Guatemala hay radios libertarias, hay una universidad libertaria y hay partidos libertarios, porque primero se sembró una semilla,
para crear esa demanda y dar la batalla a las ideas. Y aún así, la mayoría de guatemaltecos no quieren una oferta libertaria. Entonces, más que de acuerdo contigo, perder el tiempo y ese bullshit de, es que el sistema se cambia metiéndose al sistema. No conozco a nadie, a un solo joven que haya sido capaz, cuando se meten en los grandes partidos, no los escuchan, los minimizan por jóvenes, no les ponen atención. Yo no recomiendo ese camino. El que lo quiera seguir, adelante. ¿Cómo se hace para bajar el abstencionismo? Es que es muy difícil, porque si las ofertas que hay no convencen a los jóvenes. Para empezar, si los jóvenes no están definidos ideológicamente, no van a saber por quién ir a votar. Ahora, Colombia tiene un gran recurso, que es esa leyecita que dice que si tantos votos salen blancos, las elecciones se repiten. Entonces yo lo que le diría a los jóvenes es, ok, no vas a ir a votar porque no te convence ningún candidato, ve a votar nulo. Que si el 30%, no sé cuánto por ciento de los votos salen nulos, las elecciones se repiten. Y ningún partido puede poner a los mismos candidatos. Y así movería a los que no quieren ir a votar con esa ley. ¿En qué ha fallado la MUD? En que es socialista. O sea, tú no puedes combatir el socialismo. Yo me he sentado con los jóvenes de la MUD, me senté con el hermano de Capriles, el papá de Leopoldo López fue a decir, es que el socialismo no es el problema a la Unión Europea, y es como, por Dios, señor, su hijo está preso por el socialismo. Entonces, ese es el problema en la MUD, y yo por eso cuando conocí a María Corina le dije, salte de la MUD, por favor, porque cuando yo fui a Venezuela en 2015, la 21ª vez que he ido, y conocí a María Corina, fue la única que no tenía tapujos en decir sí, el mercado abierto, la propiedad privada, y yo, ¿qué haces metida en la MUD? No, porque ellos me dan estructura para llegar hasta los pueblos. Sí, pero ¿qué te sirve tener estructura si los cuates te están amarrando la boca porque ellos son socialistas? Entonces, el problema es que tú no puedes, como decía Vargas Llosa, y Plinio Apuleyo y Alberto Montaner en la saga del idiota, tú no puedes combatir socialismo carnívoro con socialismo vegetariano, porque la gente va a preferir el original, ¿me entiendes? Entonces, en ese aspecto, yo siento que María Corina es la única de los líderes que conozco que está siendo bien clara en defender la propiedad privada, el libre mercado, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Y que la MUD no lo veo, ese que diría que es el mayor problema. Y no conozco el caso de Santos y las regalías, entonces no me atrevería a opinar, no sé exactamente a qué te referís. Hacemos una última ronda y paramos. Los políticos europeos. Y eso fue lo que yo denuncié en mi discurso. Muy poca gente en Noruega sabe que el dinero que ellos dan, pensando, ay, qué bonito, estoy ayudando a empoderar a una niña indígena en Guatemala para que vaya a tercero primaria, realmente es dinero que para en las manos de una organización marxista que entonces se toma una hidroeléctrica. Cuando Noruega es líder en hidroeléctrica. Entonces, creo que, y fue lo que denuncié en la Unión Europea, es a quienes tenemos que convencer de esto, es a los ciudadanos europeos, y decirles, señores, ¿tienen ustedes conciencia de a dónde están yendo los centavos que ustedes pagan en impuestos? Y cómo eso contribuye a precisamente seguir alimentando a estas organizaciones que lo que hacen es fomentar el odio, la envidia y el marxismo. Que haya políticos europeos interesados en que Latinoamérica esté gobernada por socialistas, sí lo creo. Porque esos socialistas también les dan privilegios monopólicos a las empresas europeas, a esos lobbies que se rehúsan a la apertura del mercado. Una América Latina con libertad de mercado no es presa fácil de potencias europeas que quieren manejar la economía a su antojo. Entonces, sí creo que es bien importante enfocarnos, y eso gracias a la tecnología y a la globalización, pues las brechas se acortan, ¿no? Quería para las últimas... pero no sé que se va a tardar. Bueno, las últimas dos preguntas.
de Gramsci. ¿Cómo se combate a Gramsci? Con Gramsci. Gramsci no estaba equivocado en crear una demanda para ciertas ideas, porque la cultura, la batalla cultural por la hegemonía de las ideas que predominen, en eso él estaba completamente en lo correcto. Y de hecho Axel y yo es lo que explicamos en el tercer capítulo del engaño populista. Crear una demanda para nuestras ideas es la única manera de imponer una hegemonía cultural, no hay otra. Entonces, a Gramsci se le combate con Gramsci, porque el método es adecuado. La diferencia es que en este discurso tú no puedes engañar a las masas. Yo no puedo llegar con la gente y decirles, miren, la libertad significa que vamos a ser todos iguales, porque es mentira. La gente libre no es igual y la gente igual no es libre. La libertad significa que si tú la haces, tú la pagas. O sea, lo que no se puede es, con tal de vender un discurso, empezar a mentir. A mí hay gente, por ejemplo, que me dice, es que Gloria, tú también eres populista. Perdón, hay una diferencia entre ser popular y ser populista. Porque yo a la gente no le digo lo que quiero oír. Yo a la gente, si no le dijera a la gente lo que quiero oír, yo sería católica, sería marxista, les diría que todo va a estar bien, que con elegir al próximo presidente todo se va a arreglar, que el gobierno se va a encargar de sus vidas, que ustedes no se preocupen, que existen las cosas gratis. Y esas cosas yo no las digo. Yo lo que digo es, la libertad implica responsabilidad. Ser libre quiere decir que sos libre de tomar tus decisiones, pero también de cargar con sus consecuencias. La libertad implica caos. La libertad implica que va a haber innovación, va a haber competitividad, va a haber desplazamiento. Si no hay libertad para innovar, entonces seguirían habiendo máquinas de escribir y no computadoras. ¿Sí? Entonces, lo que no podemos hacer es ser populistas con tal de vender libertad. Eso sí no. Pero pelear por la hegemonía cultural, agarrar películas, como yo lo hago en este libro, Game of Thrones, Matrix, V de Vendetta, House of Cards, Star Wars, para agarrar filósofos liberales y compararlos con frases de películas, eso sí se vale. Buscar mensajes de libertad dentro de la cultura pop para vendérsela a los millennials, eso sí se vale. Pero lo que no se vale es vender fantasías y utopías, porque para fantasías y utopías sigan pensando que el socialismo es lo correcto, que no lo es. ¿Cómo desmantelar el odio? Miren, lo que les quería enseñar, que no lo voy a poder enseñar, pero que está en YouTube en 1000 veces, en todos los países, con el acento y las palabras que quieran, es el círculo del victimismo que da paso al populismo, ¿sí? Y el círculo del victimismo empieza con una educación de víctimas. Si a un niño desde que es chiquito tú le enseñas que es víctima de los gringos, de los españoles, de las oligarquías, si a un niño, cada vez que un niño pregunta, mamá, ¿por qué esto?, tú le dices, cállese, están hablando los adultos. Si a un niño tú no lo expones a libros, hay una foto que a mí me encanta que dice, manténganse los libros al alcance de los niños, ¿sí? Si tú a un niño no lo expones a la sabiduría, al conocimiento, si lo callas cada vez que pregunta algo, estás matando su curiosidad, su capacidad de análisis y su cuestionamiento. En la escuela, en la casa, en donde sea. Un niño que crece como víctima tiene baja autoestima. La gente con baja autoestima no se atreve a soñar, porque cree que nada de lo que haga va a salir bien, porque el mundo ya lo controlan los judíos, los banqueros, los marcianos, los gringos, y que no importa, porque hagan lo que hagan, él no va a salir adelante. Yo me acuerdo una vez, nunca se me va a olvidar, cuando estaba hace muchos años en la radio, me llama un chavo y me dice, Gloria, fíjate que yo quiero aprender italiano. Así de que, dale, mira, yo estudié en Roma becada y aprendí italiano y es un idioma buenísimo. Sí, pero es que todo el mundo me ha dicho que aprender italiano es súper difícil. No me digas, dije,
te llamaron 6.900.000 a los políticos europeos. Y eso fue lo que yo denuncié en mi discurso. Muy poca gente en Noruega sabe que el dinero que ellos dan, pensando, ay, qué bonito, estoy ayudando a empoderar a una niña indígena en Guatemala para que vaya a tercero primaria, realmente es dinero que para en las manos de una organización marxista que entonces se toma una hidroeléctrica. Cuando Noruega es líder en hidroeléctrica. Entonces, creo que, y fue lo que denuncié en la Unión Europea, es a quienes tenemos que convencer de esto, es a los ciudadanos europeos y decirles, señores, ¿tienen ustedes conciencia de a dónde están yendo los centavos que ustedes pagan en impuestos? Y cómo eso contribuye a precisamente seguir alimentando a estas organizaciones que lo que hacen es fomentar el odio, la envidia y el marxismo. Que haya políticos europeos interesados en que Latinoamérica esté gobernada por socialistas, sí, sí lo creo. Porque esos socialistas también les dan privilegios monopólicos a las empresas europeas, a esos lobbies que se rehúsan a la apertura del mercado. Una América Latina con libertad de mercado no es presa fácil de potencias europeas que quieren manejar la economía a su antojo. Entonces, sí creo que es bien importante enfocarnos, y eso gracias a la tecnología y a la globalización, pues las brechas se acortan, ¿no? Quería para las últimas... pero no sé que se va a tardar. Bueno, las últimas dos preguntas de Gramsci. ¿Cómo se combate a Gramsci? Con Gramsci. Gramsci no estaba equivocado en crear una demanda para ciertas ideas, porque la cultura, la batalla cultural por la hegemonía de las ideas que predominen, en eso él estaba completamente en lo correcto. Y de hecho Axel y yo es lo que explicamos en el tercer capítulo del engaño populista. Crear una demanda para nuestras ideas es la única manera de imponer una hegemonía cultural, no hay otra. Entonces, a Gramsci se le combate con Gramsci, porque el método es adecuado. La diferencia es que en este discurso tú no puedes engañar a las masas. Yo no puedo llegar con la gente y decirles, miren, la libertad significa que vamos a ser todos iguales, porque es mentira. La gente libre no es igual y la gente igual no es libre. La libertad significa que si tú la haces, tú la pagas. O sea, lo que no se puede es, con tal de vender un discurso, empezar a mentir. A mí hay gente, por ejemplo, que me dice, es que Gloria, tú también eres populista. Perdón, hay una diferencia entre ser popular y ser populista. Porque yo a la gente no le digo lo que quiero oír. Yo a la gente, si yo le dijera a la gente lo que quiero oír, yo sería católica, sería marxista, les diría que todo va a estar bien, que con elegir al próximo presidente todo se va a arreglar, que el gobierno se va a encargar de sus vidas, que ustedes no se preocupen, que existen las cosas gratis. Esas cosas yo no las digo. Yo lo que digo es, la libertad implica responsabilidad. Ser libre quiere decir que sos libre de tomar tus decisiones, pero también de cargar con sus consecuencias. La libertad implica caos. La libertad implica que va a haber innovación, va a haber competitividad, va a haber desplazamiento. Si no hay libertad para innovar, entonces seguirían habiendo máquinas de escribir y no computadoras. ¿Sí? Entonces, lo que no podemos hacer es ser populistas con tal de vender libertad. Eso sí no. Pero pelear por la hegemonía cultural, agarrar películas, como yo lo hago en este libro, Game of Thrones, Matrix, V de Vendetta, House of Cards, Star Wars, para agarrar filósofos liberales y compararlos con frases de películas, eso sí se vale. Buscar mensajes de libertad dentro de la cultura pop para vendérsela a los millennials, eso sí se vale. Pero lo que no se vale es vender fantasías y utopías, porque para fantasías y utopías sigan pensando que el socialismo es lo correcto, que no lo es. ¿Cómo desmantelar el odio? Miren,
Lo que les quería enseñar, que no lo voy a poder enseñar, pero que está en YouTube en 1000 veces, en todos los países, con el acento y las palabras que quieran, es el círculo del victimismo que da paso al populismo, ¿sí? Y el círculo del victimismo empieza con una educación de víctimas. Si a un niño desde que es chiquito tú le enseñas que es víctima de los gringos, de los españoles, de las oligarquías, si a un niño, cada vez que un niño pregunta, mamá, ¿por qué esto?, tú le dices, cállese, están hablando los adultos. Si a un niño tú no lo expones a libros, hay una foto que a mí me encanta que dice, manténganse los libros al alcance de los niños, ¿sí? Si tú a un niño no lo expones a la sabiduría, al conocimiento, si lo callas cada vez que pregunta algo, estás matando su curiosidad, su capacidad de análisis y su cuestionamiento. En la escuela, en la casa, en donde sea. Un niño que crece como víctima tiene baja autoestima. La gente con baja autoestima no se atreve a soñar, porque cree que nada de lo que haga va a salir bien, porque el mundo ya lo controlan los judíos, los banqueros, los marcianos, los gringos, y que no importa, porque hagan lo que hagan, él no va a salir adelante. Yo me acuerdo una vez, nunca se me va a olvidar, cuando estaba hace muchos años en la radio, me llama un chavo y me dice, Gloria, fíjate que yo quiero aprender italiano. Así de que, dale, mira, yo estudié en Roma becada y aprendí italiano y es un idioma buenísimo. Sí, pero es que todo el mundo me ha dicho que aprender italiano es súper difícil. No me digas, dije, te llamaron 6.000.990.000